El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Aquí hablamos sobre sabiduría natural, inspirándonos en la naturaleza, de cómo aquello que nos refleja la naturaleza puede ayudarnos a aprender sobre nosotros mismos, a despertar nuestras cualidades, a conectar con nuestro interior y a reconectar con nuestra naturaleza interna, con nuestro ritmo orgánico, con aquello que somos. Y de la misma forma, vivir de una forma más orgánica y más en armonía con la naturaleza. En este episodio vamos a hablar sobre el poder de las plantas. Nuestro vínculo con el mundo vegetal siempre ha sido muy fuerte. De hecho, las culturas ancestrales están fuertemente vinculadas con el medio natural. Conocen las propiedades de las plantas y también saben cómo utilizarlas, siempre desde el respeto y siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio natural, de la naturaleza. También en las culturas occidentales siempre ha habido un vínculo directo con las plantas. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros ancestros, o sin irnos tan lejos, por ejemplo, en nuestras abuelas y en nuestros abuelos, nos daremos cuenta de que muchos de ellos conocían propiedades de las plantas y también remedios naturales, un conocimiento que se iba transmitiendo de generación en generación. Actualmente, parece que este conocimiento está resurgiendo en algunos sectores, especialmente en aquellas personas que están conectando más con el medio natural, que están volviendo a un estilo de vida más consciente y más orgánico, más en contacto con la naturaleza. Sin embargo, también es cierto que en muchos casos este vínculo, esta conexión con el mundo vegetal, con el mundo de las plantas, se ha ido perdiendo. En muchos casos puede ser por el estilo de vida, puesto que la vida en entornos urbanos nos aleja mucho de lo natural y de la conexión que tenemos con la naturaleza. No estamos acostumbrados a vivir en contacto con la naturaleza y por lo tanto esto también supone una desconexión de nuestra propia naturaleza interna, de los propios ritmos de nuestro cuerpo y de llevar un estilo de vida acorde a esos ritmos y también escuchando nuestras propias necesidades internas, escuchando nuestra propia naturaleza interna. Sin embargo, cuando llevamos mucho tiempo desconectados de la naturaleza y de un estilo de vida armónico, consciente, en armonía con la naturaleza, llega un momento en el que comenzamos a sentir un fuerte impulso interno, una llamada de volver a conectar, ¿no? con la naturaleza y con un estilo de vida más consciente. Formamos parte de la naturaleza y la naturaleza forma parte de nosotros. Estamos interconectados en una gran red en la que cada parte cumple su función. Así que reconectar con la naturaleza forma parte de ese retorno, de la vuelta a nosotros mismos, de volver a conectar con aquello que somos y también de comenzar a vivir respetando nuestras necesidades en armonía con la naturaleza. Independientemente de si vivimos rodeados de naturaleza o no, siempre podemos encontrar la manera de conectar con el medio natural. Las plantas, el mundo vegetal, conectar con ellas nos ayuda mucho a restablecer ese vínculo con lo orgánico, con lo natural. Cuando tenemos plantas en casa o aprendemos a cultivarlas, siguiendo todo el ciclo de crecimiento, desde la semilla hasta el fruto, nos conectamos directamente con los ritmos naturales. Actúan las plantas como un reflejo
de cualidades que llevamos dentro, y el contacto que establecemos con las plantas nos ayuda a que florezcan esas cualidades en nosotros. En el camino del autoconocimiento y del desarrollo personal se dice que la vida, nuestro mundo, tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Aquello que vemos en el exterior tiene mucho que enseñarnos. Por lo tanto, aquello que somos capaces de observar fuera tiene el potencial de aportarnos aprendizajes sobre aquello que llevamos dentro, puesto que existe una conexión entre aquello que observamos fuera y nuestro mundo interno. Por ello también el título de este podcast, El reflejo de la naturaleza, y cómo a través del contacto de la naturaleza también podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Puede ser un camino de autoconocimiento, el contacto con la naturaleza y los aprendizajes que conlleva. Este contacto con la naturaleza puede ayudarnos mucho en nuestro propio camino de autoconocimiento y sobre todo nos puede ayudar a volver a conectar con nosotros mismos, con aquello que somos en esencia y también a vivir de una forma más consciente, más orgánica, más en coherencia con nosotros mismos y por supuesto también más en coherencia y en armonía con nuestro entorno y con la naturaleza. De esta forma, cuando somos capaces de apreciar, por ejemplo, la belleza de una flor, estamos sintonizando con nuestra propia belleza interna. Cuando cada día vamos, por ejemplo, a nuestro jardín o donde tenemos las plantas, vamos a regar nuestras plantas, las limpiamos, por ejemplo, de hojas secas, las nutrimos y las cuidamos, también estamos conectando con nuestro propio autocuidado, estamos conectando con esa energía. Es por ello que el mundo vegetal y también mantener un contacto directo con las plantas puede ayudarnos tanto en el camino de vuelta a lo natural, a reconectar con esa parte esencial que está en nosotros y a través de ese camino aprender a llevar un estilo de vida consciente, en armonía con la naturaleza. Cuando hablamos del poder de las plantas y también de sus propiedades, de aquello que nos pueden aportar, es posible que pensemos en cualidades, por ejemplo, de las plantas que se utilizan, por ejemplo, en cosmética o incluso también cómo se emplean en remedios naturales o en diferentes tipos de recetas de cocina. Pero también, cuando hablamos del poder de las plantas, nos referimos a que cada planta tiene una energía, una frecuencia. Cuando sintonizamos con una planta, estamos entrando en contacto con su frecuencia. Y esta frecuencia contiene información. Esto ya lo dice la física, que todo es energía, frecuencia, vibración. Nosotros también vibramos en una determinada frecuencia. Nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nuestro estado físico, nuestro estado energético también influyen cada uno de estos estados en nuestra frecuencia. Seguramente, si os gustan, por ejemplo, los cristales, habréis oído que se dice que cuando te atrae un cristal en concreto es porque sus cualidades están sintonizando contigo, ¿no? De alguna manera, con tu propia energía. Y esto tiene que ver también con una frase que es posible que hayáis escuchado, la frase de que lo semejante atrae lo semejante. Pues esta frase tiene que ver con esto, ¿no? Podríamos imaginar las emisoras de radio. Sintonizamos con una emisora porque conectamos con esa frecuencia, ¿no? De la misma forma, también nuestra frecuencia entra en sintonía con otras frecuencias que son similares a la nuestra. Y diréis, ¿y cómo esto se relaciona con las plantas? ¿Y os habéis preguntado, por ejemplo, alguna vez por qué os atraen determinadas plantas? ¿Por qué os gustan determinadas plantas? ¿O por qué os gustan determinadas flores? ¿Por qué os atraen más unas plantas que otras? ¿O por qué os atraen más unas flores que otras? ¿Cuál es vuestra planta favorita? ¿O cuál es vuestra flor favorita? ¿Por qué os atrae esa planta o esa flor? También porque en determinados momentos de vuestra vida habéis conectado más con unas plantas que con otras, o también con unas flores. Y también cómo eso va cambiando, conforme también vais cambiando vosotros mismos. Pues esto tiene que ver con esto, ¿no? De la vibración y de la frecuencia. Cada planta tiene una frecuencia diferente y cada frecuencia es información.
Cuando sintonizamos con una planta en concreto, estamos entrando en contacto con su frecuencia y con la información que contiene. Esta información se traduce en cualidades específicas que conectan con nosotros. Por ejemplo, podemos conectar con una planta en un momento determinado de nuestra vida porque las cualidades energéticas de esa planta sintonizan en ese momento con nosotros, puesto que esas cualidades están también dentro de nosotros, pero es posible que no las hayamos despertado, no las hayamos desarrollado, y que al entrar en contacto con la frecuencia de la planta y por tanto también con la información que contiene, ello nos ayude a despertar y a desarrollar estas cualidades en nosotros. De la misma forma, también es posible que sintonicemos con una planta o con una flor desde siempre, que nos identifiquemos con sus cualidades de forma profunda. Esto quiere decir que nuestra frecuencia esencial y la de la planta están en armonía, son similares, que serían aquellas plantas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia en esta vida, y cuya información también ayuda a que desarrollemos nuestro camino de vida. Es decir, que la información que contiene la frecuencia de esa planta, sus cualidades energéticas también sintonizan con las nuestras, ¿no? O quizá también con esas cualidades que hemos venido a desarrollar en esta experiencia de vida, a lo largo de nuestra experiencia de vida. Y al conectar con la información que contiene la vibración, la frecuencia de esa planta, nos ayuda al desarrollo de esas cualidades en nuestro camino. Por lo tanto, nos pueden conectar con aspectos que hemos venido a desarrollar y también a manifestar en la vida. Estás escuchando el reflejo de la naturaleza. Cuando entendemos que cada planta tiene una frecuencia, una vibración, y que por tanto también esta vibración sintoniza con nuestra propia frecuencia, también podemos trabajar con la frecuencia de las plantas para aprender sobre nosotros mismos y para nuestro propio desarrollo personal, para nuestro propio camino de autoconocimiento. ¿Cómo podemos trabajar con la frecuencia de una planta o de una flor? Pues una forma directa sería compartiendo espacio con esa planta o con esa flor, es decir, tener esa planta en casa. El contacto diario con esa planta nos conectará directamente con su frecuencia y por lo tanto al estar en contacto nuestra frecuencia con la frecuencia de la planta también, pues habrá ahí un intercambio de información, ¿no? También a través de la contemplación de la planta, por ejemplo en meditación, o también guardar un espacio simplemente de conexión con nosotros mismos, en un espacio en el que también se encuentre esa planta y, por ejemplo, podemos comenzar a hacer trabajo interior, a conectar con nuestro interior, escribir aquello que sentimos, que pensamos. Podemos también dibujar esa planta, podemos hacer aquello que en ese momento nos inspire, ¿no? Ese momento. Podemos también sentir el aroma que desprende esa planta o una flor. Podemos tener también una fotografía de esa planta o de esa flor y guardar ese mismo espacio de conexión con nosotros mismos en presencia de esa fotografía. También para las plantas que sean aptas para cosmética o para cocina también se pueden emplear de esta forma, para cosmética o para cocina, siempre teniendo en cuenta que si tenemos alguna condición especial de salud o si estamos embarazadas, consultemos siempre con nuestro médico antes de emplear plantas, ¿no? De esta forma. Hay que decir que este contacto con la planta y con su frecuencia es un contacto sutil, es decir, se trata de algo energético, que iremos percibiendo, iremos notando como algo que se va transformando en nuestro interior, especialmente si decidimos de manera consciente conectar con esa planta o con esa flor. Cuando conectamos con una planta o con una flor, también es importante hacerlo desde el respeto y desde el máximo cuidado. Se trata de situarnos en una posición de igualdad respecto a la planta o a la flor, sintiendo que tanto ella como nosotros formamos parte de la misma red de la naturaleza y que cada uno está ocupando su posición, desempeñando su función. La vibración de las plantas y de las flores podemos percibirla, podemos sentirla cuando conectamos profundamente con nuestro interior. Se trata de una información sutil que podemos ir percibiendo conforme vayamos conectando más con nuestras propias sensaciones.
Una forma sencilla de percibir de alguna forma la vibración, la frecuencia de una planta o de una flor es ponernos cerca de ella y abrirnos, ¿no?, a escuchar. Se trata de observar cómo nos sentimos, qué sensaciones nos llegan. Quizá puede ser que aparezcan imágenes mentales, que aparezcan pensamientos o que aparezca quizá incluso alguna frase. Esto, por supuesto, requiere de un trabajo previo por nuestra parte, un trabajo interior, de aprender a encontrarnos en equilibrio y de aprender a escuchar nuestro interior. Por ello, esto es más sencillo, es decir, es más sencillo poder percibir de alguna forma esta información sutil cuando estamos acostumbrados a escucharnos internamente. Si no es así, tampoco pasa nada, todo es comenzar, si así lo sentimos, ¿no? Precisamente el contacto con las plantas también nos irá llevando hacia una vida más orgánica y también más en conexión con nosotros mismos. De esta forma podríamos percibir de alguna manera las cualidades de la frecuencia de una planta o de una flor, escuchándonos internamente en presencia de esa planta o de esa flor, escuchando las sensaciones que sentimos en nuestro interior, aquello que sentimos, que percibimos en nuestro interior. Se trata, por tanto, de aspectos sutiles que van más allá del entendimiento racional. Es un conocimiento intuitivo que surge desde nuestro interior. Sentir cómo nos encontramos cuando estamos al lado de una planta o contemplando una flor también que nos transmite esta información sobre las cualidades de esa planta y también cómo interactúa su frecuencia con la nuestra. También hay que tener en cuenta que es posible que si no hemos realizado un trabajo interno y tenemos un mundo interno agitado, cuando estemos en contacto con una planta es posible que lo que percibamos sea nuestro mundo interno y no aquello que nos transmite esa planta o esa flor. Por ello es muy importante primero hacer un trabajo interno de introspección, de aprender a conectar con nuestro interior, de aprender a conectar con nuestras sensaciones, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, familiarizarnos con nuestro mundo interno, y así aprenderemos a distinguir cuando aquello que percibimos viene de nuestro propio interior, es decir, de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos, o cuando aquello que percibimos proviene de un contacto pues con esa otra frecuencia, ¿no? Ese contacto entre nuestra frecuencia y la frecuencia de la planta. Además, podemos obtener más información sobre las cualidades energéticas de esa planta o de esa flor a través de la observación. Por ejemplo, el color de las flores. Cada color transmite una frecuencia diferente, que se conecta también con unas cualidades. También informarnos sobre cuáles son las características de esa planta o de esa flor, por ejemplo, dónde crece, si es de crecimiento más rápido o más lento, qué necesidades tiene, en qué época del año florece, si es fácil de cultivar o si necesita cuidados especiales. Todo ello también es información que nos puede ayudar a darnos cuenta de qué cualidades energéticas tiene esa planta, ¿no? Y también de qué manera la frecuencia de esa planta está interactuando con nosotros, qué cualidades despierta en nosotros y de qué forma también están conectando esas cualidades con nuestro momento vital o con nuestro camino de vida. Y por supuesto, además, también siempre podemos buscar en publicaciones especializadas o consultar también con especialistas que conozcan en profundidad esa planta para obtener más información sobre la misma, así también como leer sobre culturas ancestrales, conocer cuál es su sabiduría y su conocimiento sobre esa planta o sobre esa flor. Pero lo más bonito de este camino es aprender a conectar por nosotros mismos, pues ello nos va a ayudar a escuchar nuestro interior, nuestra propia intuición, y también nos va a conectar con nuestra sabiduría interna, con esa voz que nos guía y que podemos escuchar cuando bajamos el ritmo. Conectar con las plantas, con las flores, con el mundo vegetal es un camino hermoso que nos lleva de vuelta a nosotros mismos, que nos ayuda a conectar con nuestros ritmos orgánicos, que nos apoyan en nuestro propio proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento. Nos ayudan a conectar con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interior,
y también a despertar nuestras cualidades, nuestro verdadero potencial. Este es el poder de las plantas, un poder que va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y la conexión con las plantas, con el mundo vegetal, también puede ayudarnos a cambiar nuestra propia percepción sobre la vida, sobre nuestro lugar en el mundo y sobre nuestro vínculo con la naturaleza. El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Esperamos que hayáis disfrutado escuchando este episodio, que os haya aportado información valiosa y que os sirva de inspiración en vuestro camino. Os mandamos un fuerte abrazo.